completos en Mesaya. Por tanto, nadie los juzgue con comida y bebida o en días de fiesta, nuevas lunas o sábados. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Mesaya. La fe en Yeshua nos otorga grandes beneficios. Además del perdón de nuestros pecados, tenemos consuelo y sabiduría. Pablo nos invita a arraigarnos en esa fe para ser árboles que den buen fruto para el reino de Elohim. También nos avisa acerca de cómo debemos arraigarnos, no basándonos en filosofías o teorías humanas, sino solamente en la palabra viva de Elohim. Los beneficios de la fe, consolación, elogios y orden, arraigados en Mesaya, el acta de los decretos clavada en la cruz. Los problemas que hacen tambalear la fe, días de fiesta, luna nueva y sábados, mandamientos de hombres. Los beneficios de la fe, donde se jala la sabiduría, donde habita la inteligencia. En Mesaya están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Consolación, elogios y orden. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Mesaya. Aunque no conocía personalmente la iglesia de Colosas, Pablo sabía que estaba siendo amenazada por falsas enseñanzas. Por esta razón les escribe con 3 propósitos claros que les ayudarán a hacer frente a este peligro, para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor, y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción del entendimiento. Así conocerán el misterio de Elohim, es decir, a Mesaya. Antes de identificar las falsas doctrinas, hay un doble elogio para los colosenses. Tienen buen orden o están firmes en la fe. El orden al que alude aquí Pablo se refiere al orden en el culto de adoración o en las diversas actividades de la iglesia. Debe haber dirección o reparto de responsabilidades. Las actividades se deben hacer con el debido decoro, etc. Esto redundará en una mejor proclamación del Evangelio y les resguardará contra algunos errores. Arraigados en Mesaya, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Obtenemos la salvación aceptando a una persona, no aceptando unas doctrinas. Sin embargo, estas son imprescindibles. Pablo nos exhorta a andar en Mesaya como habéis sido enseñados. Al andar con Yeshua somos arraigados, echamos raíces en él. Somos metafóricamente plantados por el Señor para mostrar su gloria. Somos árboles que nos aferramos a Yeshua y a sus enseñanzas. Ahora bien, hay 2 tipos de doctrina, según Mesaya y su enseñanza registrada en la Biblia. Somos confirmados en la fe y abundamos en acción de gracias. Según filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, somos engañados, juzgados y privados de nuestro premio. El acta de los decretos clavada en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, pintándola en medio y clavándola en la cruz. Abraham ratificó su pacto con Elohim a través de la circuncisión. Nosotros ratificamos nuestro pacto con Yeshua a través del bautismo, que es la circuncisión del Mesaya. Esto implica que la circuncisión física ya no es necesaria. Tras dejar este punto claro, Pablo habla de la obra de Yeshua en la cruz, que nos consiguió Yeshua. Nos dio vida, perdonándonos los pecados. Anuló el acta de los decretos, que nos era contraria. Triunfó sobre los principados y las potestades del mal. Efesios 2:14-15 aclara que el acta u
ordenanza que nos era contraria era la ley ceremonial que constituía un muro de separación entre judíos y gentiles. Por esta razón ya no debemos preocuparnos por observar las leyes rituales del Antiguo Testamento que tuvieron su cumplimiento y fin en Mesías. Los problemas que hacen tambalear la fe. Días de fiesta, luna nueva o sábados. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o a sábados. Junto a la circuncisión había otros puntos que diferenciaban a los judíos de los gentiles, los ritos y las festividades religiosas. Pablo ya había dejado claro el papel de la circuncisión. Ahora, con la expresión, por tanto, Pablo indica las implicaciones de la anulación del acta. Las leyes ceremoniales ya no era obligatorio para la salvación que se guardasen los ritos y festividades que Yeshua cumplió al morir en la cruz. Pablo parece citar Oseas 2:11 para resumir en una frase todo el sistema ceremonial del santuario. Esto implica que los sábados aquí mencionados son los 7 sábados rituales que se observaban independientemente del día de la semana en el que cayesen. Bueno, el sábado semanal, incluido en la ley moral universal y aplicable a todos judíos y gentiles. Mandamientos de hombres. Estos preceptos, basados en reglas o enseñanzas humanas, se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso. Los falsos maestros, a los que Pablo alude varias veces en su carta, eran judíos que enseñaban la necesidad de adherirse a las leyes judías para obtener la salvación. Estas leyes incluían además muchas reglas dadas por los rabinos. Sigamos el razonamiento paulino. En el bautismo hemos muerto a los rudimentos del mundo. Hoy vivimos para Mesías. Si nos siguen preocupando, por ejemplo, las impurezas ceremoniales, vivimos aún en el mundo. Hoy nos preocupamos por cosas que desaparecen con el uso. Ahora bien, Pablo aclara que para los judíos acostumbrados a estos ritos, estos tienen cierto valor moralizador para sí mismos, aunque no son útiles para transformar el corazón. En resumen, debemos guiarnos por las enseñanzas contenidas en las escrituras divinamente inspiradas, y no por filosofías o razonamientos humanos. El cristiano es comparado al cedro del Líbano. He leído que este árbol hace más que enviar unas pocas raíces a la tierra blanda. Implanta profundamente en la tierra sus fuertes raíces, y cada vez las extiende más lejos en busca de una posición todavía más fuerte. Y cuando se desata la fiera tempestad, permanece firme, sostenido por su raigambre. También el Mesías. El cristiano se arraiga profundamente en Mesías, tiene fe en su Redentor, sabe en quién ha creído, está plenamente persuadido de que Yeshua es el Hijo de Elohim y el Salvador de los pecadores. Las raíces de la fe se extienden cada vez más. Los cristianos genuinos, como el cedro del Líbano, no crecen en una tierra blanda o superficial, sino que están arraigados en Elohim, asegurados en las grietas de las rocas de la montaña.